Les damos a todos la bienvenida. Vamos a tener unos conversatorios o conversaciones con el único ánimo de recuperar la seguridad en nuestro país en el año 2026. Y hoy les tengo un invitado súper especial, que es nuestro general Fernando Murillo, el cual, como todo el país lo sabe, él desde la DIJÍN y a sus quitas del Ministerio de Justicia trabajamos de la mano para poder combatir toda la criminalidad, el delito transnacional, tema de extradición, entre otros. General Murillo, bienvenido y por favor, preséntese ante el país. Doctor Wilson Ruiz, buenas tardes para usted y para todos los seguidores. Le agradezco este espacio que me da. Yo soy el mayor general en uso buen retiro de la Policía Nacional, Fernando Murillo Rego. Como bien lo dice, trabajamos en equipo en el anterior gobierno, hablando de un mejor país y también hablando de la seguridad. General, por ejemplo, yo he visto con preocupación cómo estamos siendo invadidos por todas las bandas criminales, yo le digo de alto nivel. Y me he puesto a investigar y usted a lo mejor me corregirá porque usted es el experto. Ciudades como Cali, por ejemplo, en 2024, registraron más de 50 homicidios. Bogotá, 34. Pereira, 34. Es decir, las estadísticas vienen subiendo. Ni que decir de la extorsión en todo el país, 18%. Microtráfico. Homicidios han aumentado, como le dije hace un momento, en Villavicencio y varias partes del país. Usted, que es un experto general, ¿usted cómo evalúa la situación en materia de seguridad del país? Es decir, ¿hemos mejorado? ¿Esto está empeorando? ¿Qué vamos a hacer, general? Bueno, doctor Wilson, usted es conocedor de no solo mi trayectoria institucional, 36 años en la policía, mi último cargo como director de investigación criminal e Interpol, todo el trabajo de policía judicial, combatiendo el delito, auxiliando la rama judicial. Y después de mi retiro, hace 2 años, pues he tenido unos escenarios importantes, siempre pensando en la seguridad del país, hoy como consultor en unas organizaciones gremiales importantes como la ganadera en todo el país. Y desde ese punto de vista no hemos dejado a un lado de vivir la situación que tiene el país en seguridad. Usted lo ha dicho. Creo que no es una preocupación suya, doctor, es una preocupación del país, donde la inseguridad sigue creciendo permanentemente. No es solo desde el crimen organizado, estos grupos que a través de la paz total, que es la fachada para que ellos crezcan, como hoy lo vemos, a través de las finanzas criminales, reclutamiento, capacidad armada y acciones violentas que están creciendo, sino el crimen organizado del narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la migración. Y llegamos a la delincuencia común, que hoy por hoy el que se roba un celular o una bicicleta ya hace parte de una red o una banda o una organización dedicada al crimen. Esto es muy preocupante. Hablamos del delito transnacional. ¿Y qué estamos viendo? Todo el mundo nos pregunta si vamos a llegar a lo que fue Colombia hace más de 20 años, y la respuesta es que ya llegamos hace rato. Está aumentando el secuestro, está aumentando la extorsión, el hurto, el homicidio, no solo referenciado en estas ciudades que usted está indicando como Cali, Bogotá, Pereira, donde hay un aumento en el homicidio, sino si miramos la tasa por 100.000 habitantes, luchamos durante mucho tiempo y llegamos a 23%, hoy estamos pasando el 26%. ¿Qué está pasando con las autoridades? Nos están mostrando unas estadísticas que realmente no es la realidad de lo que está viviendo el país. Son números. Y las estadísticas desde la parte de seguridad sirven como un instrumento para tomar decisiones, pero no es la verdad verdadera de lo que vive el colombiano. Pero, general, digamos, lo que uno nota es que efectivamente el eslogan, digamos, principal de este gobierno que llegó del cambio, se habla de una paz total. Y yo lo que he visto, y lo digo diciendo en mis columnas y en todo lo que yo hago, es que lo que hay es un fracaso total. Es decir, hoy vemos las bandas criminales, todos estos narcotraficantes envalentonados. El fin de semana pasado llegó el gobierno, sacó un decreto en el cual suspendió las operaciones en contra de las disidencias de las FARC. Entonces, digamos, si desde la cabeza entra ese tipo de cosas, pues digamos, cada día vamos a tener más y mayor delincuencia. Yo también recuerdo esas épocas, hablando del año 2001,
2000, etcétera, en el cual estamos invadidos por las bandas criminales. Ahora me siento peor, la verdad. Ya no se percibe, lo estamos viviendo, general. Y cuando ve que ahora los delincuentes son gestores de paz, está claro que teníamos que llegar a este punto, porque no es el problema del campo ni de la Colombia profunda, como el Catatumbo, como Cauca, sino es el problema urbano que también se está viviendo a partir de la inseguridad. La respuesta de la institucionalidad, doctor Wilson, usted que ha sido institucional toda la vida, la vemos que está diezmada precisamente por esas malas decisiones de gobierno. Y lo que tenemos que hacer es no abandonar la institucionalidad, que seguirla protegiendo. Hay que arropar como ciudadano nuestra institucionalidad y entender que en seguridad ciudadana el ciudadano es corresponsable también a su seguridad, que es donde yo estoy llevando el tema de lo que hoy debemos hacer como colombianos. No, pues muy contento, general, porque lo escucho y queda uno atónito y sorprendido, pero me gustaría que nos hablara lo de la corresponsabilidad ciudadana. Se lo digo porque la gente muy dada a decir, no, es que el comandante de la policía tiene responsabilidad, no, es que el alcalde tiene la responsabilidad, no, que el juez de la República. Yo digo, no, general, ¿dónde está la ciudadanía, la solidaridad? Es decir, si trabajamos con unos 4 ejes, yo considero respetuosamente que a lo mejor vamos a entrar a fortalecer, pero explíqueme esa corresponsabilidad, cómo es que funciona, que me llama mucho la atención. Lo primero que hay que mirar es que el peor error que ha hecho el país es poner la seguridad en la parte política, esta polarización del país y involucrar las instituciones del Estado de la seguridad, involucrar la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la defensa en toda esta polarización nos ha llevado a que los delincuentes hoy por hoy están por encima de la institucionalidad. Yo hablo de seguridad ciudadana, que es lo que tenemos que empezar a recuperar para recuperar nuestra defensa frente al crimen transnacional, frente a la geopolítica de lo que está pasando en el mundo, en los conflictos que estamos viendo y las decisiones que están tomando un país como Estados Unidos. Corresponsabilidad es que en seguridad ciudadana el ciudadano, para no ser víctima de un delito, también tiene que ser responsable. Y le pongo un ejemplo sencillo. Si un ciudadano en Bogotá sabe que hablar por teléfono en vía pública le puede ocasionar una lesión, lo pueden asesinar o le pueden robar el celular, ¿qué debería hacer corresponsablemente? Suena raro, pero no debería hablar en vía pública con el celular. Esas medidas son las que tiene que tomar un ciudadano para ayudar a la institucionalidad a que sea más efectiva. Colombia tiene una justicia con muchos errores, pero que funciona. Tiene un sistema penitenciario con muchos errores, pero funciona. Acá nos toca, entre todos unidos, generar programas de participación comunitaria para minimizar los delitos desde el punto de vista de la prevención y la anticipación. No podemos seguir capturando y capturando delincuentes cuando desde las cárceles delinquen más que afuera. Es buscar que no se presenten delitos en una zona segura, que yo tengo que hacerlo a través del barrio, de la vereda, del municipio. Creo que hay que trabajar más en la prevención. Sí. Yo tuve la oportunidad de trabajar con usted con el mal llamado estallido social, en el cual desde luego nosotros nunca lo reconocimos como algo lícito porque nos enteramos de que habían sido infiltrados por grupos ilegales, en el cual usted participó muy activamente en el Valle del Cauca y desde luego yo fui el delegado del Gobierno Nacional. Le hablo desde el corazón, general. Usted sabe que yo vengo de un hogar muy humilde y tengo la fortuna de que mis padres todavía están con vida. Papá ya con 90, mamá con 87 años, pero mi papá desde pequeño me enseñó el concepto de autoridad general. Siempre de niño me inculcaron: respete a los profesores, respete la autoridad, respete a los mayores. Claro, cuando yo ocupo la alta magistratura, y más cuando llego a ser ministro de Justicia, empezamos a promover, usted la conoce, la famosa Ley de Seguridad Ciudadana, que usted acaba de mencionarla. Porque a mí me duele mucho como ciudadano que la gente no respeta a nuestra fuerza pública. Me duele porque todos son seres humanos como nosotros, de lo que me merece un respeto. Y yo los veo, general, a veces mucha gente aquí se pasa la ley por la faja, infortunadamente, pero no los ve en otras partes del mundo en la cual la autoridad se respeta, y usted sabe a qué me refiero, porque saben que las leyes allá son rígidas y se respetan. Entonces creamos la Ley de Seguridad Ciudadana con el presidente Duque, en el cual usted también nos colaboró, con el general Vargas, me acuerdo tanto, y la logramos sacar, en el cual
persona que agreda a nuestra fuerza pública son agravantes y deben de detenerlos porque están cometiendo un grave delito contra un oficial o un agente de la policía o un patrullero. Bueno. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué los jueces actualmente no lo están aplicando? Yo creo que tienen que aplicarlo. Yo que he sido juez de jueces, tienen que aplicarlo con toda la rigurosidad. Y no es solamente general con todo respeto de que la ciudadanía respeta a la policía o a la fuerza pública, también la fuerza pública debe respetarlo, o sea, tiene que ser de lado y lado. Entonces, digamos, lo que nosotros pretendemos es que esa fuerza pública tenemos que nosotros que respetarla y rodearla, es decir, jurídicamente tenemos que hacerlo respetar. Y a la fuerza pública hay que respetarla para que devolvamos el concepto de autoridad. A mí me duele, general, cuando a nuestros policías, a nuestro ejército, armada o fuerza aérea, la gente coge y los golpea, los escupe. Ahí nos tenemos que aplicar la seguridad ciudadana con contundencia, porque la gente no puede pasarse por faja a la autoridad. Hay que procesarlos, fuerza pública y rama judicial, para poder que esto no se quede así como en la impunidad. Como Estado, volver a recuperar la autoridad, que es lo que esperamos que pase a futuro, nos debe llevar, claro, hoy por hoy al niño se le enseña es con el ejemplo. Y eso está claro, la institucionalidad tiene que enseñar con el ejemplo. Pero además de eso, tiene que ser contundente y tiene que aplicar la ley como corresponde, el mismo uso de la fuerza legalmente constituido. ¿A partir de qué? De que el delincuente hay que actuar y hay que tratarlo con contundencia. Desde el ámbito de la investigación criminal, levantando procesos judiciales de investigación con evidencias claras que permita también a esa justicia, a esos jueces, tomar decisiones en derecho, pero que sean decisiones en defensa de las víctimas, que es lo que nos está pasando. Yo creo que el principio de autoridad se ha perdido desde la casa. Ya los jóvenes y los niños ya no respetan a sus padres. Y la solución es mandarlo al colegio a que los eduquen. Cuando usted sabe que el profesor, siendo una autoridad, también ya perdió esa autoridad para formar un joven, especialmente en el respeto y en la disciplina. Y si vemos, el profesor le entrega a ese joven a la policía para que lo corrija o para que lo eduque. Acá hay una gran pérdida de principios y valores que el sistema, desde la gobernanza y el liderazgo de Estado, se debe volver a recuperar. Eso nos puede permitir, primero, hacer ver que cuando la policía actúa en derecho frente a una contravención o un delito, el ciudadano debería respaldar la actuación del policía. Pero lo que uno ve es que el mismo ciudadano es el que termina generando la zonada, violentando al policía y no dejándolo actuar como autoridad. Entonces acá no es tanto solo hablar de la delincuencia, sino hablar también del comportamiento social. Y acá tiene que empezar a trabajarse en una cultura ciudadana, del respeto hacia la autoridad y hacia el ciudadano, porque eso va en doble vía. Y también de la solidaridad. Hoy un delincuente puede entrar a un Transmilenio y roba a una persona y nadie hace nada. Hoy nos dedicamos a grabar y a mostrar qué es lo que está pasando, pero nadie actúa en solidaridad de una víctima que está pidiendo un auxilio, un socorro, cuando la Constitución misma nos está hablando del principio de la solidaridad social que debemos tener. Lo que le hablaba general hace un momento, es decir, muy grave, porque si uno está en un segundo piso, más arriba, tercero, cuarto, o hasta en el primer piso, y no es que están atracando, robando a alguien, ¿qué cuesta una llamada general? Nadie debe tomar justicia por sus propias manos, pero hombre, llamen a la autoridad que actúe para que hagan el procesamiento correspondiente, y si hay lugar a ello, pues desde luego la justicia debe de actuar para que esa persona quede detenida. Hablando de eso, general, yo me acuerdo mucho de usted, que lo conozco hace muchos años, de la época en que yo era magistrado de una corte, y a mí siempre me ha interesado mucho lo que es el tema carcelario. Y usted recuerda que nosotros en el año 2021, eso hacía más de 5 décadas, general, casi 50 años, nunca se había presentado un deshacinamiento carcelario como lo hicimos nosotros. Y tuvimos un general, que era su compañero, el general Mariano Botero, que era el director del IMPEC, a quien ese hombre yo lo aprecio y lo respeto mucho también. Un hombre muy humano, y empezamos a visitar los centros carcelarios.
Y resulta que nosotros sacamos más de 41.000 internos, el hacinamiento bajó del 56% al 16%. ¿Cómo lo logramos? Aplicando subrogados penales, yendo a las cárceles, hablando con directores de las cárceles, para que nadie quedara detenido si tenía ya el derecho a su libertad, es decir, nadie podía permanecer un solo segundo de su vida si tenía derecho a la libertad. También nosotros empezamos a aquella gente que estaba de avanzada edad o enfermos terminales, todo ese tipo de situaciones, lo del COVID-19, temas de morbilidad, empezamos a sacar la gente en una forma, digamos, paulatinamente y logramos hacerlo. Yo me acuerdo que despejamos las URIs y estaciones de policía de ustedes. Y me viene a mi mente general cómo nosotros combatimos policía, gobierno en cabeza del presidente y suscrito como ministro de Justicia, todo el tema de extradiciones. Ahí me parece que hicimos una gran labor durante eso. Yo estuve casi 2 años, usted lo recuerda. Usted en la DIJÍN y aquel suscrito en el ministerio. Y usted me llamó en varias ocasiones a decirme, ministro, como lo hacía el fiscal general y otras personalidades, hemos hecho detenciones masivas. Ayúdenos con cupos carcelarios. Yo decía, general, ya hay deshacinamiento, no hay problema. Métame esos 20 o 30 delincuentes mientras lo logramos extraditar si hay lugar a ello. Entonces, a mi mente vienen esos recuerdos tan bonitos, cómo trabajamos de la mano. Siempre la institucionalidad del Estado de Derecho por encima. Y acuérdese que con el presidente firmamos 432 extradiciones en casi dos años. Y créanme que si a mí me tocara volverlo a hacer, vuelvo y lo hago. Jamás me tembló la mano porque contamos con hombres como usted, como el presidente, y siempre lo hicimos con ahínco, y sobre todo pensando en el país. Yo recuerdo, usted me va a explicar un poquito eso, porque usted desde luego fue el que hizo la parte, yo digo, de ejecución operacional, en el cual uno es más ejecutivo desde luego, o éramos más ejecutivo, todos del clan Usud, usted se acuerda, ¿no? Todos los hermanos, el señor Otoniel y la hermana, yo recuerdo todo eso que nosotros vivimos. Los del ELN, acuérdese que fue la primera vez en toda la historia de Colombia que sacamos a esos terroristas del país y nunca nos tembló la mano para ello. Y uno le da tristeza ver lo que está pasando actualmente con este gobierno. Pues doctor Wilson, recordando esas viejas épocas y hablando de país realmente que es muy bonito, no contarle al país, sino conversando, volver a recordar lo que hicimos. Usted tocó muchos aspectos realmente, hablando del tema de seguridad, que si bien habían problemas, también habían soluciones, que es lo que hoy no estamos viendo desafortunadamente. Y empiezo con el hacinamiento. Uno de los grandes problemas del país es lo que está viviendo nuestra Policía Nacional en las estaciones, que más que cuidar al ciudadano, ahora tiene que cuidar a los bandidos. ¿Por qué? Porque se volvieron centros de reclusión y usted mejor que nadie sabe que una estación no está hecho para tener un delincuente y para tratarlo y respetarle sus derechos humanos. O sea, también se están violando los derechos humanos, pero no hay poder realmente hoy que por lo menos solucione el problema de los derechos humanos a un delincuente que los tiene, pero también a una institución que necesitamos que cuide a los buenos y no a los malos. Ahí empezamos en esa gran experiencia del sistema penitenciario con sus problemas a tomar esa gran decisión por parte del gobierno. ¿Y dónde guarda uno un delincuente como Otoniel? Y esa responsabilidad la asumimos. 6 meses custodiándolo 24 horas, no solo para evitar una fuga, que era cierto, sino para evitar que lo asesinaran, porque también sus amigos, sus enemigos no lo querían ver como hoy está. Y el propósito del gobierno de ustedes como ministro fue precisamente buscar esa extradición para que no quedara la impunidad tanto hecho criminal que había cometido. Usted sabe que Otoniel es un referente de violación de niñas y de niños especialmente, donde hasta sus mismos padres los entregaban a estos delincuentes para que realmente satisfacieran sus necesidades criminales, y esto le dolió al país y le dolió al mundo, más que el mismo narcotráfico. Eso nos ha llevado a que también entendimos que el sistema penitenciario
no era garante para proteger la vida de las víctimas de este delincuente, sino era el sistema de que a través de la policía de la Dijín pudiéramos custodiarlo y ponerlo a buen recaudo. Y tuvimos problemas directamente como director de la Dijín. Usted se acuerda que fui denunciado muchas veces, tuve oportunidad de estar en la JEP, en audiencia rindiendo descargos, y salimos avante de todo porque estábamos haciendo las cosas bien. Desde el hecho de esta persona tenerla como un delincuente capturado en un sistema penitenciario donde no se violaban los derechos, pero se cumplía la norma y el reglamento. Y defendimos esa posición de gobierno y de institución y salimos avante, y hoy nos sentimos que le cumplimos al país con el hecho de esa figura de la extradición. Desde 1999 a la fecha son más de 2.300 extradiciones. Es el país número 1 en extradiciones en el mundo hacia Estados Unidos. Que lo podemos ver malo, pero que es muy bueno, porque eso habla realmente de lo que el país quiere, y es enfrentar la criminalidad y que realmente esta gente no llegue a permear el Estado. Hoy, ¿qué podemos decir? Realmente que no podemos decir nada, porque vemos que los delincuentes hoy por hoy son los que deambulan en la calle. Ya no le tienen miedo a una extradición, no le tienen miedo a una cárcel, y mucho menos le están teniendo miedo a la justicia. Todo esto nos ha llevado a que en ese trabajo de justicia, en ese trabajo institucional, tuvimos eventos como hoy lo estamos viendo, donde cuando el delincuente decidió hacer paro y matar ciudadanos, asesinarlos y atacar la fuerza pública, no, en ese momento había una respuesta contundente del Estado. Hoy no la estamos viendo, y es capturar o neutralizar a estos delincuentes, allanar, y llegarle allá a sus guaridas, sacarlo de donde están, para que el Estado permanezca en la condición de institucionalidad y de respaldo al ciudadano del común, que es el que está pidiendo autoridad. Entonces yo creo que todas estas experiencias son las que algún día Colombia tiene que retomarlo, en el punto de vista de que por encima de la institucionalidad de Estado no puede estar la delincuencia ni la criminalidad. Y desafortunadamente esa relación internacional que se ha ido perdiendo y que creció durante muchos años, pues también está siendo parte de esta misma inseguridad que hoy estamos viendo. ¿Qué nos daba los países potencia económicamente en conocimiento de experiencia en seguridad y defensa? Capacitación, intercambio de información, desde la justicia, desde la parte operacional, desde la parte investigativa, y hoy por hoy eso lo está perdiendo Colombia, cuando era un referente a nivel mundial. Acuérdese que la Interpol la maneja la Dijín. 196 países que reconocen las capacidades que se tenían desde el ámbito policial en la investigación y en la inteligencia, y que hoy por hoy pues prácticamente ya no está reconociendo porque hemos perdido ese avance que habíamos tenido. Recuerde que yo fui citador de la rama judicial y ascendí hasta ser auxiliar de un magistrado. Yo conozco la rama judicial muy bien y quiero mucho a los jueces y magistrados. Por eso cuando alguien decía que un juez haya cometido un acto de corrupción, siempre salía a defenderlos, como usted con la policía, de que por una minoría uno no puede entrar a juzgar a toda una institución. Usted recuerda cuando nosotros promovimos la famosa reforma de la justicia, después de 25 años, 18 intentos, logramos pasarla. ¿Y sabe qué me da mucha tristeza? Que con el presidente Duque y con el ministro de Hacienda logramos, y con el Congreso, aumentar el presupuesto de la rama de 1.7 a 3 billones de pesos. Yo como expresidente de la Judicatura, o como fui vocero de la rama judicial de este país, me dio mucha tristeza cuando la Corte Constitucional tumbó esta reforma de la justicia en esa parte del presupuesto de nuestra rama judicial. ¿Por qué? Porque la idea era crear más jueces general, jueces itinerantes, es decir, un juez que pudiese trasladarse, por ejemplo, de aquí de Bogotá a Chocó y regresa nuevamente acá a administrar justicia y vuelve nuevamente. Y vamos a crear muchos jueces para que tuvieran dignidad. Eso es justicia.
Entonces, digamos que estos momenticos, claro, la justicia quedó, digamos, acéfala, quedó un poco, digamos, sin presupuesto, porque llevamos décadas sin, acá hay un incremento de jueces, pero bueno, tumbaron esa partecita del presupuesto y yo siempre digo, acato y respeto, pero así yo no lo comparta, pero bueno, me preocupa algo de la Policía General, lo miro a usted y a muchos generales, usted habló hace un momento en la presentación, mayor general, y ustedes para llegar a ese rango son décadas, general. Sacrificios con su familia. Por ello yo los valoro tanto a ustedes, a nuestra fuerza pública. Y claro, es muy loable, con todo respeto, que llegue un coronel de ustedes a altas instancias de la policía. Eso me da mucha alegría. Pero también me queda un sinsabor. Y es que ustedes, a nosotros, como Estado, nos ha costado muchísimo la experiencia, los recursos para tener hombres de sus grandes capacidades y la altura de ustedes. Entonces yo creo que allí, en mi concepto, se ha presentado una deficiencia porque no están, digamos, a veces las grandes cabezas de la fuerza pública dirigiendo esas grandes operaciones que el país tanto requiere. Lo otro, yo siento que cada día los jóvenes, las señoritas, cada día quieren pertenecer menos a la Policía Nacional. Y precisamente yo creo, usted ya nos va a complementar esto, tiene que ver, general, que no ven, digamos, con un buen incentivo, con un buen aliciente. Yo creo que si recuperamos nuevamente esa parte cultural que usted hablaba, la parte social. Vea, general, yo cuando estuve de ministro y que hubo el mal llamado estallido social en Colombia, que le emprendieron contra nuestra fuerza pública, yo salí en canales internacionales, como cuando le echaron candela a esos muchachos, acuerdas, aquí en Bogotá, en ese CAI, cosas que a mí me dolían muchísimo. Y yo fui a muchos puestos de policía a darles ánimo, a darles moral, porque gracias a nuestra fuerza pública el Estado Social de Derecho se conservó, la institucionalidad permaneció y permanecerá. De modo que quisiera que usted nos explicara por qué, digamos, hoy en día la gente no tiene ese entusiasmo de hace tiempo en querer ingresar a nuestra Policía Nacional, que es una figura, usted sabe, de muchísimos años y que siempre hemos respaldado y respetado y lo seguiremos haciendo. Doctor Wilson, hay varios aspectos acá muy interesantes. Primero, mi mayor respeto, mi amor y mi cariño por la institucionalidad Fuerza Pública. No es solo mi policía, yo soy hijo de un militar. Nací en un batallón, por eso la fuerza militar es para mí como mi policía, pues en mi vida de niño, en mi vida profesional y en mi vida personal es todo. Y hoy, más que criticar a la cúpula, hay es que tener consideración. Es difícil realmente estar en esa alta dignidad, con ese grado de responsabilidad, donde estamos en un escenario de incertidumbre por el desgobierno. Entonces hay mucha consideración, pidiéndole siempre que ese liderazgo no se pierda. Ese liderazgo que son muchas décadas las que en un momento dado, con la salida de más de 53 generales, entre esos el suscrito, pues perdió el país, perdió experiencia, usted lo dijo, y perdió conocimiento. Los jóvenes que venían atrás haciendo ese curso de prepararse, pues tuvieron que recibir un país de afán, de carrera, sin poder hacer toda la trayectoria que me tocó a mí hacer. El país me preparó para llegar a mayor general. Entonces, creo que ese reto de nuestra fuerza pública está dado hoy en un ministro que viene de esa formación también. El señor general Sánchez es un miembro de la fuerza pública y hoy como ministro también hay que generar consideración hacia esa dignidad y mucho apoyo, porque es el país el que está en juego. A partir de eso, es verdad que nuestra juventud hoy no ve
un grado de motivación y una referencia para ingresar a la fuerza pública. Pero yo sí quiero ser claro, la fuerza pública y mi Policía Nacional no la podemos ver como una fuente de trabajo, es una forma de vida. Y el joven y el ciudadano lo que debe entender es que el propósito de ingresar a la institucionalidad fuerza pública es porque tiene un sentimiento de servir. Si estamos pensando en otra cosa, perdemos el norte. Y ese es, me considero, los éxitos que tuve en 36 años. Pensando en el país, sirviéndole a mi país, y el día que me dijeron hasta acá llego, no fuimos, y nos fuimos contentos por el deber cumplido. A eso hay que apuntarle con nuestra juventud. Para combatir bandas delincuenciales han surtido muy buenos efectos. Por ejemplo, a mí el tema de las cámaras inteligentes me llama mucho la atención para poder capturar delincuentes. Pero también vámonos para la parte contraria, es decir, todas las tecnologías que hoy utilizan los delincuentes para poder extorsionar, para poder cometer todo tipo de delitos cibernéticos, en las redes, por todo lado. ¿Usted cómo cree que podemos combatir eso que tanto y tanto preocupa a la gente? Extorsiones, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo podemos combatir, general? Usted que sabe tanto del tema. Bueno, si miramos hoy por hoy, para hablar de seguridad hay que hablar de tecnología. Y en el país se ha malentendido eso, doctor Wilson. Yo veo los mandatarios locales, regionales y nacionales apuntándole a proyectos de compra y compra de tecnología, pero cuando usted va a mirar, realmente que no tenemos el enfoque de lo que es la tecnología en la seguridad. ¿Qué es tecnología para la seguridad en un mandatario? Lo digo con respeto, pero en realidad son cámaras y cámaras y cámaras. Y hoy por hoy la cámara es lo de menos. Hoy por hoy es la inteligencia artificial la que realmente está llevando a ese gran sistema de tecnología a que funcione para lo que queremos en seguridad. No es solo para tener evidencia para capturar a un delincuente, esto es para prevenir y anticiparnos ante una situación. Hoy un delincuente le tiene más miedo a una cámara que a un policía y eso no lo hemos entendido. Se le está promoviendo al ciudadano del común, al empresario, a las organizaciones, al sector público, de que cojamos la tecnología y la pongamos al servicio de la seguridad a partir de la inteligencia artificial, pero a partir de unos sistemas que estén integrados. Acá todo el mundo compra cámaras, pero cuando usted va a mirar los centros automáticos de despacho no puede hacer conectividad, porque es una cantidad de tecnología que se está subutilizando y que no se sabe realmente usar. Lo que llama la atención es que la Policía Nacional, que ha tenido oportunidad de salir al mundo a entender un poco la seguridad ciudadana a partir de la tecnología, pues tiene procesos muy claros. Primero, de recolección de información. Segundo, de judicialización a partir de lo que la tecnología nos da. Y tercero, de correlación de información, la Big Data. Toda esta cantidad de información que podemos nosotros utilizar desde la institucionalidad para perseguir al delincuente. No solo en la fragancia se puede coger un delincuente, el solo hecho de pedirle antecedentes podemos saber quién es quién, dónde ha estado, si tiene que ver con el hecho que le están incriminando o no. Y uno de los éxitos de los gaulas de la policía para rescatar secuestrados es utilizar la tecnología para identificar plenamente los individuos que hicieron el secuestro en el momento y en el lugar que corresponde. Y esto es también llevado a la parte de interceptaciones que acá lo hemos estigmatizado. Desde lo legal, escuchar a los delincuentes, saber qué van a hacer y poder evitar hechos de terrorismo y demás. Judicialización del atentado del señor presidente en Cúcuta y otros casos de connotación internacional, nos está diciendo es que estamos a moras de crecer en la parte de tecnología y que haya una política pública del uso de la tecnología al servicio del país para contrarrestar los delitos y que entienda el ciudadano que hoy todos estamos siendo víctimas del cibercrimen, estos delitos informáticos, la clonación del WhatsApp, la clonación de la tarjeta de crédito, el hacker que ya se
involucra prácticamente en la vida íntima de uno. Todo esto nos está diciendo es que tenemos que avanzar en el tema tecnológico porque es lo único que le queda para responderle al ciudadano frente a la preocupación que hay de inseguridad en el país. Claro, general, toda esa inteligencia artificial, las cámaras para identificar la parte facial de estos delincuentes, digamos que son tecnologías que uno no puede ignorarlos. Y usted me trajo el recuerdo de la famosa justicia digital. Es harto hablar lo que nosotros hicimos como gobierno, pero recuerde que nosotros, aparte de que aprobamos la famosa ley de la oralidad, la reforma de la justicia que la pasamos también, que le dije, también dejamos en tercera fase la famosa justicia digital en Colombia. Por supuesto, lo que nosotros queremos es que cada día la gente lleve menos expedientes, copias, documentos, sino que todo sea justicia en línea. Es decir, que la gente de su casa, con el abogado, o si son acciones públicas sin abogado, pueda radicarlas en línea y hacerle el control respectivo. ¿Qué quiere decir? Que uno jamás se puede resistir a lo que es la tecnología. Claro, el COVID, digamos, fue un problema mundial como todos lo sabemos. Pero yo siempre he dicho, general, las dificultades, las fortalezas. Y en materia de justicia, tengo que decirlo, el país dio grandes resultados con la oralidad de la justicia. Eso fue lo que vamos a implementar, la justicia digital, porque tuve la oportunidad hasta de viajar a España, donde yo también estudié, y trajimos mucha experiencia de la justicia digital de allá para poderles implementar aquí. Recuerden que el que nos prestó los 500 millones de dólares fue el BID, y con eso nosotros empezamos el sueño de tanta gente. A mí me duele cuando alguien va a un despacho judicial y saca una torta general y le colocan ahí el número 30 años que lleva un expediente y la gente se muere esperando una justicia que nunca llega. Estoy seguro que las nuevas generaciones van a reconocer el gran esfuerzo que hicimos para que haya una agilidad en los procesos y salga rápido para que la gente obtenga una justicia pronta y oportuna como se lo merece. Pero unas preguntas rápidamente para que nos conteste sí o no. ¿La seguridad ciudadana debería ser declarada prioridad nacional en 2026? Sí. ¿Cree usted que la inteligencia policial no está siendo usada en su máxima capacidad? Sí. ¿Se debería permitir a la Policía Nacional actuar con mayor contundencia frente al crimen organizado? Sí. ¿Hoy en día los policías sienten que están solos frente a la delincuencia? Sí. ¿La política de paz total debilitó la capacidad operativa de nuestra fuerza pública? Sí. ¿Faltan incentivos reales para que un joven colombiano quiera ser policía hoy? Sí. ¿Le preocupa que los policías hoy tengan miedo de actuar por temor a sanciones legales? Sí. Y una pregunta muy buena, general. ¿Volvería usted al servicio si el país se lo pidiera? Bueno, una pregunta muy interesante. Así como dice la pregunta, si el país me lo pidiera, no puedo decir que no. General, y última pregunta ahí como de cierre, que si con usted me surgen muchas preguntas. ¿Usted qué mensaje le enviaría a la ciudadanía? ¿Hay que formar una gran alianza o qué? Es decir, ¿cómo hacemos para combatir toda la delincuencia? Debemos de trabajar todos unidos para enfrentar la delincuencia que no es ni siquiera el 1% de los 51 millones de habitantes. Bueno, y por supuesto agradecerles a todos ustedes, a los miles y miles de personas que nos siguen a las plataformas de nosotros y decirles que esto lo vamos a seguir haciendo, este conversatorio, porque nuestro único interés es recuperar el rumbo del país en el 2026 y lo vamos a lograr. Muchas gracias a todos.